Hola, hola, feliz día a todas bien llegadas. Aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Quiero que queden súper pendientes de la información que va a compartir y que ha desarrollado para todos nosotros. Mientras hablamos, quiero compartirte esta información. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es Finanzas en tiempo de oportunidad, presentado por Carlos Barona. Carlos Andrés Barona es un emprendedor desde los 15 años, trabajando en una empresa familiar. Lleva 10 años en el campo de finanzas personales, es un creador de contenidos y programas para procesos de educación financiera con la plataforma Mis Activos Financieros, como lo pueden ver ahí en esta diapositiva. Desde el 2014 es consultor certificado en portafolios de planeación financiera a nivel internacional, especializados en jubilación y protección patrimonial para independientes y propietarios PAINS. En 2018 creó su propia agencia, Activos Consultores, y es utilizada como una plataforma para la vinculación y capacitación de nuevos agentes financieros en Latinoamérica. Así que quedan en unas excelentes manos, con total aprecio en Conesmatch, bien llegadas y bien llegados a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Carlos, bienvenido. Vale, muchísimas gracias. Déjame ver cómo nos vemos por la pantalla, cómo está la proyección para estar allí pendiente. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias Conesmatch por la invitación. Hoy vamos a tener una jornada muy valiosa, muy ganadora en términos financieros. Vamos a tener, digamos, unos momentos de aprendizaje. Van a ser 2 charlas, el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, pues nosotros, desde lo que nosotros hacemos y la alianza que nosotros tenemos con la gente, con el equipo de Conesmatch, lo que hemos querido hacer es, digamos, sumarle muchísimo valor a todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Y conozco lo que han venido desarrollando en términos de crecimiento y de transformación, y estamos en este momento atravesando, digamos, un momento de la vida y muy importante, digamos, en términos de cambio, y digamos que esta parte financiera, pues definitivamente en estos días ha sido un tema que todos hemos tenido que enfrentar, con todo lo relacionado pues a nuestras vidas y cómo esta crisis ha significado para todos, digamos, un momento de ponernos a pensar y hacer diagnósticos y qué ha ocurrido con nuestras finanzas en este momento. Entonces, quiero por favor que me ayuden a confirmar si una presentación que tengo preparada para ustedes lo pueden ver aquí en la página, y si no, nos vamos con live, con contenido así tal cual como se dice, en vivo. ¿Listo? Entonces quiero saber si están viendo mi proyección. Aquí estoy viendo en el live que no. Entonces quiero saber si eso lo podemos corregir o si no, nos vamos 100% en live. Bueno, entonces aquí arreglando algunos temas técnicos muy propios de estos medios. Entonces, nos vamos entonces en live. ¿Listo? Claro que sí. Lo que tengo preparado, de todas maneras, por supuesto que va a ser para compartir. Y
y bueno, espero que sean muy juiciosos, muy juiciosas en lo relacionado a tomar apuntes y todo lo que signifique hacer este proceso muy interactivo. Les voy a pedir, voy a estar aquí muy pendiente de lo que sean inquietudes para que podamos avanzar. Entonces, estamos en un momento bastante importante en la humanidad y sé que hemos tenido muchísimo tiempo para, digamos, hacer diagnósticos de toda esta situación, del confinamiento, lo que tiene que ver con la crisis en las que se para el empleo. Entonces creo que definitivamente sí lo vamos a poder hacer con lo que estoy compartiendo. Entonces tiene muchísimo que ver con todo lo que tiene que ver con la parte de, sí, o sea, analizar que por estos días, ahora sí ya nos vamos derecho con la presentación, que veo que ya sí se pudo compartir unas diapositivas. Muchas gracias. Entonces, es momento para hacer un alto, para hacer un diagnóstico. Estas dos charlas las vamos a trabajar de la siguiente manera. El día de hoy vamos a hacer un trabajo más relacionado al diagnóstico y ese diagnóstico que lo podamos llevar cada uno de nosotros a nuestra parte personal. Me gustaría que me fueran compartiendo desde ya cada uno de los asistentes cuál es su labor, digamos, cuál es su oficio productivo. Me comiencen a comentar por allí a qué se dedican, porque esa información yo la voy a tomar y va a ser muy importante para lo que vamos a hacer mañana, porque el día de hoy vamos a hacer más algo relacionado al diagnóstico y aprendizaje de esta situación que nos hemos llevado y con una guía que vamos a ir teniendo, qué más nos podemos llevar. Y entonces hoy más a manera de diagnóstico y mañana ya va a ser más un tema de caminos y estrategias a partir de la situación actual y lo que podemos ir haciendo. Entonces les voy a agradecer a todos y a todas que vayan compartiendo allí cuál es su oficio, si en este momento está trabajando, si no está trabajando, si tiene algún proyecto financiero, etcétera. Que con esa información yo voy a, digamos, a moldear mucho lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Listo? Arranquemos. Resulta que uno de los puntos que vamos a tocar es qué es lo que está pasando en la economía mundial. Tengo muchísima información y tengo el privilegio de trabajar con personas por mi trabajo y desde la agencia, con empresarios, con ejecutivos, y he tenido la oportunidad también de entrenarme muchísimo estos días con personas, digamos, muy influyentes y con unos temas de mentorías muy avanzadas en la parte financiera. Y yo todo esto lo quiero traer en beneficio de absolutamente todos en esta charla y que podamos definir, hombre, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó con este tema del virus y el confinamiento y etcétera, y podamos entender el tema desde una dimensión un tanto diferente. Yo sé que todos hemos tenido la oportunidad, digamos, de aprender, de revisar muchísima información, mucha muy valiosa, otra no tanto, referente a todo lo que está pasando. Entonces, es importante saber, por ejemplo, que económicamente este virus del COVID-19 no fue el que originó una crisis financiera que apenas está comenzando, sino que, es decir, no fue la burbuja que explotó, sino que fue la aguja que explotó, una burbuja que ya se venía gestando. Venimos de, como ven ese río allí, venimos de momentos donde la economía se ha comportado de una manera alcista hace más de 10 años, desde el 2009, y siempre la economía tiene un momento, digamos, es cíclica, entonces es de subidas y de bajadas, como el corazón, como todo lo que ocurre en la vida es de subidas y de bajadas, a veces llueve y a veces sale el sol. Entonces, digamos que en términos económicos veníamos ya esperando, los que estamos, digamos, metidos de lleno en este tema financiero, que ya estábamos esperando una caída importante en términos económicos
que afectara al mundo entero. Y digamos que ya se venía cocinando por temas de lo que está pasando en el petróleo, temas digamos, de competencia muy fuerte en términos de mercado. Y llega esta situación y lo que hace es que explota la bomba, explota la burbuja y entonces se convierte en la tormenta perfecta. Y yo lo estoy hablando así porque me gusta ver las cosas como son, como ven allí. Sin embargo, créanme que todo lo que vamos a hacer va a ser totalmente propositivo y totalmente para que nos adaptemos a esta situación de una manera que le podamos sacar provecho y que sea de beneficio para todos. Entonces, es importante ahora, y obviamente es el trabajo de cómo esta situación tiene relación con tus finanzas y con tu economía. Si tú trabajas como empleado, si tú trabajas como empleada, la gran pregunta es, pues, ¿qué ha pasado con tu fuente de ingresos? Hay personas, y ustedes saben que pues las empresas les han mantenido el pago de sus salarios. Hay otras personas que definitivamente ya han perdido su trabajo y su salario, el trabajo, el empleo que tenía, y eso es una realidad. Hay otras personas que trabajan como independientes y dependiendo del rubro en el que trabajen, pues este momento los ha, digamos, llevado a que sus ingresos aumenten. La verdad no es la mayoría de los casos. La mayoría de lo que ha ocurrido es que los ingresos han disminuido en la gran mayoría de los casos, y lo cierto también es que ha ocurrido las dos cosas. Para algunos poquitos ha aumentado, para otros se ha mantenido y para otros ha disminuido. Entonces hemos visto allí dos formas de ganar dinero: como empleado, como independiente, y las personas que tienen negocio. Entonces, las personas que tienen negocio, pues también, dependiendo del negocio, dependiendo de muchas decisiones que hayan tomado previamente, pues digamos, esta situación va a hacer que su empresa esté en una posición de competitividad, esté en una posición ventajosa, o sea, una de las empresas como las tantas que han sido afectadas por esta situación. Entonces, lo que sí es cierto es que todos hemos tenido en los últimos 10 años, o la gran mayoría de nosotros, situaciones y oportunidades para ganar buen dinero, ¿sí o no? Entonces, por eso está allí ese río caudaloso, porque, bueno, ¿qué ocurre cuando todos estamos en una posición donde ganamos buenos ingresos? Entonces, evaluemos en este momento allí en nuestra mente qué ha ocurrido los últimos 10 años en los periodos donde hemos tenido buenos momentos para ganar ingresos, ¿ok? ¿Y qué ocurre cuando pues ese caudal que está grueso y grande disminuye? ¿Qué ocurre cuando ese caudal ya no es tan fuerte y lo que pasa es que comienza a disminuir el caudal? Y entonces comienzan a pasar cosas como que de tener un río caudaloso, y lo estoy hablando en términos financieros, comenzamos a tener un caudal pues donde se disminuye. Entonces es allí donde tenemos que hacer un primer diagnóstico. Y muchas personas que estaban nadando sin ropa solamente cuando baja la marea, entonces bajó la marea y los cogió sin ropa. Hay otras personas que estaban más precavidas y llega este momento y están, digamos, en una posición mucho más preparados o preparadas pues para comenzar a hacer digamos, adaptarnos a esta situación, y como nos haya tocado esta situación que no está en el control de absolutamente nadie. ¿Listo? Entonces, comencemos, y hoy es un día muy importante para hacer diagnóstico, ¿ok? Entonces, es como esta situación, de una manera guiada, ese es el gran trabajo que vamos a hacer hoy, de una manera guiada podemos establecer de qué manera nos ha cogido. ¿Nos cogió con ropa o nos cogió sin ropa? ¿Ok? Ese es un primer diagnóstico. Y responder una pregunta, que es esa que estamos viendo allí, es: ¿qué te está enseñando hoy la vida de tus hábitos financieros? ¿Qué te está enseñando hoy la vida de tus hábitos financieros? Muchas veces estamos, digamos, muchos dándole prioridad y persiguiendo prioridades sin importancia. Y eso es algo que hoy se está viendo de una manera muy tangible. ¿A qué le estás dando importancia? ¿Cuáles son tus prioridades financieras? Este es un muy buen momento de
redefinir nuestras prioridades, y creo que todos hemos comenzado a tener lecciones donde definitivamente nuestras prioridades pueden ser total y completamente reevaluadas, porque por estos días hemos experimentado cómo muchísimas cosas que considerábamos importantes hemos estado bien, hemos estado quizás tranquilos, o hemos quizás estado pensando en que necesitamos muchas menos cosas de las que creemos para estar tranquilos, y que definitivamente tenemos la capacidad de desviar nuestro enfoque a dar atención a situaciones que en verdad son prioritarias y que quizá no la estábamos viendo así de prioritarias. Quizás cuando vemos allí un marranito, está triste, y ese marranito está triste porque quizás hoy la situación y el diagnóstico lo que le está mostrando es que quizá no le dio prioridad a comenzar a acumular dinero para tener, digamos, un momento como esto donde podamos estar tranquilos, ¿ok? Mientras que a la derecha vemos imágenes de prosperidad donde las personas comienzan a hacer sus fondos de reserva, ahorita vamos a hablar de eso, de manera tal que en este momento podamos estar, digamos, en un diagnóstico en el que nuestros hábitos sean positivos y nuestros números financieros no lo muestren. Lo bonito de este momento es que aquí no hay palabras que valgan, aquí no hay justificaciones que valgan, aquí son los números que me están mostrando mis resultados. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar también cuáles son los números, cuáles son nuestros resultados, y con base en ellos tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, uno de los puntos, digamos, relevantes es que definitivamente en Latinoamérica he tenido la oportunidad de hablar con clientes en estos días de todos los tipos, los que son independientes, los que son empleados y los que son empresarios. Y veo como muchos, quizás durante un buen tiempo, han estado, digamos, con buenos ingresos producto de ventas de sus negocios, pero quizá no estaban haciendo las reservas suficientes para enfrentar un momento como estos. Si esta situación lleva menos de un mes o lleva un mes máximo y la gente ya se está declarando en quiebra, quizás ya estaba en quiebra, solo que no lo sabía, porque un mes no es tiempo suficiente para que una situación sea tan grave y yo me tenga que declarar en quiebra, o yo me tenga que declarar que tengo que recibir ayuda de alguien para sobrevivir, porque si no, no voy a tener cómo sobrevivir. Y cuando hablo de eso, hablo de una familia, pero también puedo hablar de una empresa. Entonces, esta situación nos comienza a diagnosticar solita, ya no en teoría, en la vida real y en la práctica, porque a veces nos hacemos preguntas como, y ahorita nos la vamos a hacer y la vayan preparando, ¿y cuánto tiempo puedo vivir si tuviera que vivir solamente de ahorros? Si mi principal fuente de ingresos se detuviera, ¿cuánto tiempo podría mantener mi estilo de vida? Pero entonces ya no lo preguntamos, hemos hecho algunos talleres, leído libros donde hablan de la importancia del ahorro, tener un fondo de emergencia. Entonces esa pregunta sale de una manera hipotética. Si tus ingresos se detuvieran en este mismo momento, ¿cuánto tiempo podría mantener tu estilo de vida sin recibir tu ingreso principal y que solamente tuvieras que vivir de tus ahorros? Entonces esa pregunta la respondemos como una hipótesis. En este momento ya no es una hipótesis, ya es una realidad, y debemos cada uno responder a partir de esa realidad. Ok, ¿cómo me agarra esa pregunta en este momento? ¿Listo? Y eso hace parte entonces del diagnóstico. Entonces tengo, por ejemplo, el caso de un cliente, una persona que hasta antes de que ocurriera todo esto, pues digamos que es una persona con suficientes ingresos, de hecho ingresos muy altos, y hablando con él estaba absolutamente preocupado porque no sabía cómo pasar ni siquiera el primer mes pagando nómina y pagando todo lo que tiene que pagar de su empresa. La gran pregunta es qué estaba haciendo entonces y esa pregunta se la hice a él directamente, para guardar las reservas en caso de. Las personas cuando hacen un MBA o principios de administración, incluso de contabilidad, pues hablan siempre del tema de reservas y de proveer el negocio para momentos en que por algún motivo las ventas disminuyan. Entonces, toda la teoría
aquí no estamos siendo probados en qué tanto la estamos aplicando, porque son principios que desde cualquier, digamos, enseñanza o incluso filosofía de vida nos habla del equilibrio. Entonces muchas personas, y respeto porque soy un fan del tema del vivir el ahora, entonces ese vivir del ahora hay que verlo con sabiduría, porque muchas personas quizás dicen, no, es que yo vivo el ahora y entonces uno se muere y nada se lleva. Pero resulta que si es que todos supiéramos cuándo nos vamos a morir, pues sería como un poco más fácil hacer planeación, pero es algo que no sabemos. Entonces, uno se muere y nada se lleva, y si no me muero, y si soy de las personas que va a morir a los 99 años, entonces la vida no solamente ya, la vida también es, digamos, para planear a mediano y largo plazo. Y el cortoplacismo es, digamos, una de las principales enfermedades de una mentalidad que no prospera. Entonces, ese ver todo tan a corto plazo y no tener la capacidad de proyectarme para tener ahorros y hacer planes financieros a largo plazo, a mediano y a largo plazo, pues es lo que a veces dificulta tener ese equilibrio. Entonces, en ese contexto, quiero que evaluemos esto que vemos allí, que es el fondo de emergencia. A mí me gusta, y en mi, digamos, en la forma en que yo estructuro mi planeación financiera, yo le llamo a este fondo de emergencia. No, perdón, no fondo de emergencia, sino fondo de reserva. Me gusta más el término, pero digamos que en todo el mundo de las finanzas personales se entiende un poco mejor esto de fondo de emergencia. Entonces, ese fondo de emergencia, ahora sí, entonces respondámonos cada uno allí la pregunta: ¿cuánto tiempo podría yo mantener una autonomía financiera si esta situación se alargara 3, 4, 5, 6 meses? ¿Qué parte de esos 3, 4, 5, 6 meses, si mi principal fuente de ingresos en este momento se detuviera total y completamente? No por un mes, sino, digamos, indefinidamente. Ok, es indefinidamente. En tu caso, ¿cuánto tiempo te permitiría vivir de una manera tranquila tu estilo de vida actual? Entonces, es aquí donde aplicamos el principio que vemos en todos los libros de educación financiera, que tiene que ver con guardar un porcentaje de lo que gano, un porcentaje de lo que gano lo puedo conservar, en fin. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que cada uno comience ahora sí a evaluar en la vida real cuánto tiempo, cuál es mi tiempo de autonomía financiera. Insisto, si mi principal fuente de ingresos cesa, se detiene, como a muchos les ha pasado. Ahora, insisto, ya no es teoría, esto ya es lo que está pasando a muchísimas personas. Entonces, a algunos empleados, las empresas, digamos, muchas empresas han podido seguir pagándole a sus empleados su ingreso. Entonces, dos cosas para analizar allí. Uno, qué bueno por esas empresas que lo han podido hacer. Otra cosa para analizar es durante cuánto tiempo más lo puede hacer. Y 3, de suerte, porque si eres empleado, de ti no depende que tu empleador o el dueño de la empresa haya proveído eso. Es decir, te tocó y te correspondió en este momento, pero esa parte no está en tu control. Porque dependemos de que el empleador lo haya podido hacer. Entonces, eso ya comienza a ser un primer anuncio, porque, y eso no depende muchas veces del tamaño de la empresa, a veces puede depender del sector. Es decir, hay sectores que en este momento, por ejemplo, el sector turismo, que están total y completamente paralizados. Y puede que sea una empresa muy grande, bueno, total y completa no, pero sí, digamos, en un porcentaje muy alto está paralizado el tema de turismo. Y eso no importa si la empresa es pequeña, mediana o grande. ¿Ok? Entonces, uno, el caso de empleados. Dos, el caso de independientes. En muchos casos, dependiendo del tipo de independiente, pues obviamente esta situación y esta pregunta la va a responder de una manera diferente según el tipo de negocio o de trabajo que desempeñe como independiente. Y entonces es allí también, y es algo a lo que vamos a llegar, y tiene que ver con la diversificación de ingresos, que ahorita lo vamos a hablar. ¿Listo? Pero entonces, esa primera pregunta tiene que ver con ¿cuánto tiempo de autonomía tengo? Otra pregunta a responder allí es fondo de emergencia. Entonces, segunda pregunta, ¿yo ya estaba pensando en crear un fondo de emergencia o no? Muchas personas dicen, sí, fondo de emergencia, ¿lo tengo o no lo tengo? Hay personas que ni siquiera se les había ocurrido pensar en crear un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque todos sus ingresos se destinaban o se destinan
a dar cumplimiento a lo inmediato, a lo urgente, al estilo de vida, a darse unos gustos en el momento presente y nos olvidamos de proveer algunas situaciones que más que nunca en la historia estamos comprobando que son factibles que ocurran, y son pues estas situaciones. Ahora, hoy es esta situación del virus y digamos de la caída económica que se viene varios meses aquí en adelante, que es algo que está afectando al mundo en su conjunto. Sin embargo, también ocurre, por ejemplo, que en algún momento de la vida, para nadie haya virus, para nadie haya pandemia, para nadie haya, digamos, una situación tan generalizada, pero ustedes saben que hay momentos de la vida donde una persona puede perder su ingreso. Un ingreso puede perder. Entonces, para mí, ese es mi confinamiento obligatorio, perdí el ingreso. Todo el mundo tiene trabajo, el mundo afuera está normal, pero puede ocurrir, por ejemplo, a nivel de empresario, una empresa entra en bancarrota. Entonces siempre, y es una ley de la economía que hay subidas, hay bajadas, esta situación es una que no controlamos, pero hay muchas que pueden ocurrir que nos afecten o a nuestro círculo familiar, o a nuestra empresa, o a nuestro ingreso. Entonces, la gran pregunta 2 allí es, ¿ya había pensado en construir un fondo de reserva? ¿Sé cómo se construye ese fondo de reserva? ¿Ok? Entonces, ganar dinero es muy chévere, gastar dinero como yo quiera también es súper chévere. Sin embargo, hay una parte muy importante de la prosperidad que tiene que ver con la forma en que administramos ese dinero. Y para ello, allí hay varios marranitos, y de esos marranitos es porque debemos diversificar, debemos hacer una dispersión de nuestro ingreso en diferentes tipos de fondos según objetivos, que eso lo podemos ver en otra oportunidad, cuáles son esos importantes. Lo que sí es cierto, y para el día de hoy, para el contexto en el que estamos, es que el fondo de emergencia es uno de esos fondos vitales que nosotros necesitamos sí o sí mantener, porque es muy importante, y en este momento como pocos, como siempre, y es mantener la liquidez. Mantener la liquidez, y hemos tenido, digamos, unos espacios de foros entre agencias y consultores financieros de cómo las personas con portafolios de inversión, cómo las personas que incluso han tenido, digamos que han tenido una situación en la que han podido invertir, pero incluso muchas de sus inversiones en este momento están caídas. Por nombrar un ejemplo, conozco algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de personas que pidieron unos créditos hipotecarios para crear, digamos, de esas casas y apartamentos que alquilan por esas plataformas, Booking, Airbnb, por dar algún ejemplo, y pues resulta que por estos días con el turismo 100% parado, pues también tienen 100% parado, uno, el alquiler, y dos, las cuotas para pagar esos predios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mantener liquidez incluso en estos momentos? ¿Listo? Entonces vamos a compartir en estos días, muy dentro de muy poco tiempo, una guía de cómo crear un fondo de emergencia para que nunca en la vida, si una situación similar vuelve a ocurrir, estemos total y completamente preparados. Pensemos en una pregunta solamente en este momento. Pensemos en una posibilidad. ¿Qué tal si piensa en las personas que usted conoce y que más quiere, en todas las situaciones financieras? Piensa en un momentico en sus hijos, piensa en un momento en sus hermanos, piensa en un momento en sus amigos más queridos. E imaginémonos esta posibilidad. ¿Qué tal si todas esas personas que se te están viniendo a la cabeza en este momento tuvieran ya disponible un fondo de reserva para mantener su estilo de vida los próximos 6 meses, pase lo que pase con la economía? ¿Cómo creen que sería la vida de todas esas personas justo en este momento? ¿Qué palabra se les viene a la cabeza si eso fuera así? Quizás una palabra tranquilidad,
¿Qué otras palabras se les viene a la cabeza? ¿Qué pasa si todas las personas que usted conoce, no importa su nivel de ingreso, no importa su forma, la forma en que se gana la vida, no importa si es empleado, si es independiente o si es empresario? ¿Qué ocurriría si todos tuvieran en este momento una autonomía financiera de al menos 6 meses adelante? ¿Ustedes creen que estarían tranquilos? ¿Ustedes mismos se sentirían tranquilos y tranquilas? Yo estoy segurísimo que sí, porque sabemos que hay personas en este momento que no tienen esa autonomía. ¿Listo? Entonces, digamos, este tema del fondo de reserva, fondo de emergencia, ahorro de emergencia, como les guste mejor llamarlo, pues la verdad es que es algo que a partir de este momento la vida nos está enseñando que es algo que jamás deberíamos dejar por fuera de nuestras prioridades financieras. Cuando estamos hablando de reevaluar nuestras prioridades, vamos a comenzar a reevaluar también nuestras prioridades, y creo que nuestra prioridad, allí estoy leyendo algunos comentarios, dicen la palabra bienestar, tranquilidad, paz, felicidad, la posibilidad de poder incluso disponer nuestra mente en ayudar de la manera que podamos a nosotros mismos, a las personas que tenemos alrededor, porque no tendríamos que estar pensando pues en cómo voy a sobrevivir si esto demora 2 meses más, una semana más, 3 semanas más. Ahora se termina el confinamiento obligatorio, no sé en qué momento van a comenzar a dejar, pues a que, digamos, la sociedad se reactive de una manera paulatina. Lo que sí es cierto es que la economía no se va a reactivar de un momento a otro. Las prioridades financieras para muchos han cambiado y mañana vamos a hablar un poco de eso, y tiene que ver con definitivamente se reconfiguran muchísimas cosas en la vida. Hoy voy a hablar solamente y por supuesto por el contexto hablar de lo financiero, pero incluso financieramente lo que para muchos era prioridad o que teníamos en mente hacer antes de esta situación, yo estoy seguro que muchas de esas cosas no van a ser iguales en esta situación y después de esta situación. Entonces, definitivamente tener un fondo de reserva nos deja a nosotros tener bienestar y tranquilidad, como lo están opinando ustedes allí, paz. Y la buena noticia que tengo es, uno, el diagnóstico que estamos haciendo probablemente nos haga sentir cosas, quizás a algunos muy bien, quizás a otros no tanto. Lo que sí es cierto es que ese diagnóstico es necesario hacerlo, que necesitamos saber cuál es mi situación en este momento tan específico. Y la otra es que no cual haya sido tu diagnóstico, estamos en un momento en el que podemos sí o sí reconfigurar nuestras finanzas de aquí hasta siempre, si es que es mi decisión. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos han invitado a un entrenamiento, a leer un libro o información, por ejemplo, en el área financiera? Pero muchos consideran que pues eso no es tan prioritario. Entonces, este quizás es un momento para volvernos muy hábiles en nuestra configuración a la hora de manejar el dinero, desde nuevos hábitos, desde nuevas experiencias, incluso porque esta experiencia no nos la están contando, la estamos viviendo todos. Entonces, definitivamente estamos aprendiendo algo nuevo, y la buena noticia es que independiente de cómo haya sido tu diagnóstico en este momento, la buena noticia es que podemos construir un futuro totalmente diferente a partir de un conocimiento, de una conciencia diferente, y es algo que todos podemos hacer. ¿Listo? Entonces, otro punto, y el segundo punto de diagnóstico que vamos a tratar hoy, tiene que ver con esta pregunta que está allí. Se demora un poquito. Y es, ¿qué te está enseñando la vida de la dependencia de una sola fuente de ingresos? Y esta pregunta aplica para empleados y aplica para las personas que tienen una sola empresa o que tienen un solo oficio y ya, o que tienen un cartón y que creen que solamente pueden generar ingresos según lo que diga ese cartón profesional o técnico, lo que sea que nos hayamos preparado.
¿ok? Entonces, quiero que vean esa columna que aparece allí. Entonces, es una columna que se ve sólida, ¿cierto? Entonces, piensen en alguien que tiene un ingreso sólido. Y sé que también tenemos ya historias en este momento de personas que hasta hace muy poco tenían un ingreso muy sólido, que tenían una empresa también muy sólida. ¿Y qué pasa si por motivos de lo que está ocurriendo, esa empresa de ingresos sólidos, pues sencillamente no tiene cómo sobrevivir y debe desaparecer? Y la palabra bancarrota va a ser muy normal este año. Esto no es una hipótesis, esta es una realidad de algo que está ocurriendo. Y también es cierto que muchas fuentes de ingreso, pues sencillamente van a desaparecer. Entonces es muy probable que esa columna que estamos viendo allí, tan sólida, pues probablemente hoy nos demos cuenta que una sola columna o depender de una sola fuente definitivamente no es algo inteligente, y menos en estos días. Quizás en la época de nuestros papás, en mi casa pasó, mi papá cuando yo era niño tenía una sola fuente de ingresos toda su vida, pero era otro momento. Y creo que todos tenemos historias por allá en los años 80, años quizás principios de los 90, pero más de 80 para atrás, los 90, con apertura económica en Colombia muchas cosas comenzaron a cambiar. Entonces hablemos de 80 para atrás. Piensen los que son más jóvenes, pues nos escuchan la historia. Los que sí vivieron en los 80, pues van a compartir este concepto conmigo. Es que era otro momento, no existía internet, el consumismo no era tan feroz como en este momento, ese llamado al consumo. Por ejemplo, cuando yo era niño a mi casa llegaban 3 facturas, si mucho. Hoy en día pueden llegar a una casa un promedio de 14 facturas. Entonces es un momento muy diferente de configuración económica. Entonces era una época en la que, por ejemplo, los que tenían hermanos mayores, era muy normal que el hermano mayor le pasara los pantalones del colegio al hermano menor, y eso era visto como algo normal. Hoy en día eso no, eso es como un improbable, porque el consumo me lleva a que tengo que estar a la moda y estrenando y haciendo un montón de cosas, y adicional con un montón de situaciones tecnológicas. En la época de uno, si mucho uno tenía un radiecito y sale, hoy en día hay que tener un montón de equipos tecnológicos para encajar en la sociedad, y no solamente los equipos, sino todas las cuentas y mensualidades a pagar, pues para darle uso a esos dispositivos, ¿ok? Entonces, es un momento de la historia bastante diferente. En nuestra época, quizás con un ingreso de papá podíamos, si era un ingreso, llamémosle bueno, podíamos mantener un estilo de vida familiar estable. Hoy en día, con tantos egresos, es totalmente incompatible que en una familia se viva solamente de un ingreso. Entonces, a más egresos, pues también hay que tener más ingresos. Entonces, tener una sola fuente, y este momento histórico como nunca nos lo está mostrando, no es suficiente para tener una estabilidad. Ahora, eso en cuanto a las familias. En cuanto a las empresas, también existen mecanismos para que la compañía comience a aprovechar esos momentos de abundancia, esos momentos donde la fuente fluye grande, para comenzar a hacer unas reservas para proteger la estabilidad de la empresa, para proteger la estabilidad del propietario de la empresa, para que comience a garantizar en realidad su retiro, y para que incluso pueda comenzar con algunos excedentes de liquidez, diversificar y no tener todos los huevos en la misma canasta, que es un principio financiero que no existe ahora, eso existe desde hace muchísimos años, pero que muy poca gente aplica, ¿ok? Entonces es el momento para comenzar a diversificar y no tener solamente una columna, sino tener diferentes fuentes donde mi economía se apoye, ¿ok? Entonces es un momento de rediseño total y completo de rediseño. Digamos, las compañías pueden entrar en un momento de rediseño. Esta palabra la hemos escuchado muchísimo estos días. Claro, es una situación que nos invita sí o sí al rediseño, y es un rediseño ya, porque muchas personas están diciendo, no, yo he escuchado, no muchas, pero al menos a mí no me han tocado, no, yo voy a esperar, y entonces cuando esto pase, miro a ver qué me pongo a hacer.
Yo creo que ya hace rato estamos recibiendo señales de que la situación está cambiando drásticamente. Es un momento como pocos en la historia que nos invita al cambio, a rediseñarnos, y yo creo que ya venía rondando muchísima información que nos mostraba hacia dónde iba la cosa. Es decir, se vienen cambios, profundos cambios, los cambios están llegando muy rápido, hay gente que venía un poco en una posición cómoda, con un ingreso cómodo, a mí esto como que no me toca, y yo creo que esto ahora sí nos está tocando a todos en todas las áreas importantes de la vida, incluyendo en la financiera, que es tan importante para tener estabilidad. ¿Listo? Entonces, una empresa, sí, qué chévere tener una empresa. Ahora, hay empresas que en este momento, insisto, algunas van a desaparecer, otras van a lograr hacer rediseño y mantenerse en el mercado. Y hay algunas, ahorita vi que, por ejemplo, Amazon está contratando decenas de miles de personas en este momento para poder dar con la demanda de los pedidos que están teniendo en este momento. Es decir, es una empresa que en este momento, en vez de estar despidiendo gente, está contratando cientos de miles de personas. No tengo el dato, pero creo que eran 75,000 empleos nuevos en Amazon. Lo voy a confirmar. Entonces, pues según el nicho en el que esté tu empresa, pues hay que hacer definitivamente un rediseño. Ahora, mañana vamos a hablar también de las personas que no son empresarios, sino que son independientes o son empleados, y no sé si a ustedes les pasa, pero digamos han tenido proyectos que han aplazado, les ha pasado, como que sí, esto está bueno, pero como que no lo necesito, entonces he aplazado proyectos. Y entonces, pues es momento de, ahora sí, algunos por obligación y otros por prevención, es momento de ampliar nuestra fuente de ingresos. Otros ya veníamos trabajando en este campo, y bueno, pues hay que también evaluar si eso en lo que yo trabajo y eso en de lo que genero ingresos en esta situación sigue vigente o no sigue vigente. Porque por supuesto que es momento de volcarnos muchísimo a este tema que ya también se estaba anunciando, y es el tema de la tecnología, y es el apoyar todos nuestros negocios, sea cual sea, incluso el que vende frutas y verduras, en temas de plataformas tecnológicas. Y hay otros que ya por su naturaleza misma son cientos tecnológicos. Sin embargo, todos los tipos de negocios y de ingresos deben estar hoy en día montados en plataforma. Lo que también es cierto es que no por estar en Internet, pues necesariamente tiene que ser viable en el contexto actual. ¿Cómo así? Hablaba con un amigo que se encarga de hacerle marketing digital a compañías, y me decía, no, pues para algunas compañías que están haciéndole un esfuerzo muy grande al tema digital antes de esta situación, pues resulta que se les ha parado el negocio. ¿Por qué? Ya tiene que ver ya con casos específicos de la naturaleza del negocio. Es decir, yo puedo tener una plataforma online, pero si lo que yo vendo en este momento, las personas, los consumidores no lo perciben como importante, como relevante, como productos de primera necesidad, y a la gente se le baja el ingreso o se le detiene, pues así sea en Internet, yo no voy a comprar muchas cosas. Entonces mañana vamos a ver que una de las estrategias para adaptarnos a este momento en términos financieros de ingresos es un concepto que me gusta mucho, en inglés es flow the money, es sigue el dinero. En este momento muchísimos, digamos, comportamientos de consumo van a cambiar obligatoriamente. El consumo va a cambiar porque pues una cosa es la gente mientras está ganando de manera natural dinero, y otra cosa es cuando los ingresos disminuyen o incluso se paralizan. Entonces la gente le comienza a dar prioridad pues a comprar lo esencial, y hay algunas compras no esenciales pues que comienzan a quedar a un lado. Entonces pues yo debo tener, si es que voy a emprender, la sabiduría de saber si es que ese negocio es el que la gente está haciendo a un lado porque la mayoría de mi nicho no lo percibe como esencial. Pues creo que es momento de rediseñarme y seguir el dinero. Es decir, a qué sí le está dando importancia a las personas en este momento que pueda conectar con el negocio que tengo o que quiero montar, y comenzarlo a adaptar, no solamente mientras estemos en cuarentena, sino también lo que va a pasar después. Y lo que va a pasar después, aquí no me alargué mucho en esa parte. Sin embargo, los efectos económicos de toda esta situación, como les dije ahorita, ya se venía gestando por un lado, y por otro lado,
digamos que los efectos financieros van a ser muchísimo más allá de una cuarentena y de unos cuantos meses. Probablemente sean muchos más meses de los que nos estamos imaginando, y estamos en un cambio de era donde muchísimas cosas nuevas van a ocurrir, donde muchísimas cosas van a morir, y como todo proceso en la vida, cuando algo muere, también algo nace. Y van a nacer a esa nueva era y a ese nuevo momento quienes tengan la mente dispuesta a aprender cosas nuevas, pero no solamente aprenderlas, sino también aplicar y a ponerse en acción en muchísimos nuevos campos y que se están abriendo, porque pues va a depender muchísimo, obviamente, de esa adaptación que le haga mi familia, le haga yo, le haga mi empresa a esta nueva situación. Y definitivamente es un cambio que en un porcentaje altísimo no está en nuestro control, por no decir que totalmente lo que está pasando allá afuera no está en nuestro control. Pero sí va a estar en nuestro control la forma en que me adapto a esa nueva situación. Entonces, esta imagen que ven allí me encanta porque es un principio de la economía. Esta imagen es algo que se ve en todos los conceptos económicos y es algo natural. Esto no se inventó por estos días, esto es algo de hace cientos de años y tiene que ver con un ciclo de la economía. Entonces, ese ciclo de la economía es algo que ha existido y es algo que va a existir. ¿Listo? Es algo que ha existido y es algo que va a existir. Entonces, si yo ya sé que estas subidas y estas bajadas es lo más natural de la vida, si las cosas nacen y las cosas mueren, si las cosas suben y las cosas bajan, no existe en la naturaleza las líneas rectas. Son ondulaciones, o si no, escucha tu corazón o muestra o pide que te muestren un electrocardiograma cómo funciona. Así funciona la vida, solo que ahorita estamos en una caída bastante pronunciada, hablándolo en términos financieros y en otros campos también, pero hoy ligado 100% a lo financiero. Entonces el gran punto es, si yo ya sé que así ocurre, ¿qué voy a hacer para que, si a esta vez me cogió un poco desprevenido, pues para que nunca más vuelva a ocurrir? ¿Okay? Las personas que plantan cultivos saben que hay temporadas de invierno y saben que hay temporadas de verano. Pues financieramente también hay ciclos económicos. Y en este preciso instante en que las cosas están bajando, resulta que hay personas que hace muchos años se vienen preparando en términos financieros y tienen en este momento fondos de reserva, fondos de emergencia, incluso fondos para invertir en momentos de emergencia. Es más, hay muchísimas personas que son un porcentaje muy pequeño de la sociedad, pero los hay, que incluso guardan un dinero especial para cuando hay caídas del mercado, aprovechar las rebajas. Si ustedes se metieran un poquito a ver lo que ha pasado, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia, en la Bolsa de Valores de Nueva York, con los principales indicadores financieros internacionales, Standard & Poor's 500, Nasdaq, el Dow Jones o el Colcap, que es el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, han habido unas caídas históricas como nunca en la vida las han habido. También han habido unas subidas porque ha sido una volatilidad suprema. Y resulta que hay gente que con esas caídas ya hizo muchísimo dinero o va a hacer mucho dinero. ¿Por qué? Porque con la caída pues hay rebajas, y con las rebajas pues si yo compro y me espero hasta que suba, pues obviamente me voy a ganar toda la diferencia. Solo que pues para hacer esas compras o esas jugadas obviamente pues debo saber exactamente cuál es mi perfil de riesgo y si estoy dispuesto o no a hacerlo, y pues para eso hay que hacerlo de una manera pues con un profesional que guíe el proceso, que trabaje en temas de bolsa, o también puede pasar incluso con empresas. Hay empresas que en este momento, por ejemplo, el sector turismo, no van a aguantar, digamos, estar parados tanto tiempo y van a tener quizás que cerrar, y puede haber alguien con capital que compre esa compañía a descuentos, espera que el tema se reactive y pues va a tener, digamos, algo para trabajar y ganarse toda la subida, porque como ven allí en la gráfica, las cosas suben y también bajan. Las cosas bajan y también suben. Estamos en un momento de bajar, pero lo que va a pasar es que con una nueva configuración de la sociedad, estoy seguro, las cosas van a subir también. Entonces, hay personas que en este momento, que la gran mayoría, digamos que este momento los toma un poco desprevenidos. Ahora,
¿Qué pasa si desde hoy tomo la decisión de hacer los cambios que tenga que hacer para que en la próxima bajada, en vez de que sea una gran preocupación, sea una gran oportunidad? Porque eso es lo que termina ocurriendo en las épocas de crisis. Y es más, en las épocas de crisis, históricamente los libros lo relatan, es la época en la que más nuevos millonarios se han hecho, porque es un cambio de era, el dinero no desaparece, el dinero cambia de manos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si desde hoy yo tomo la decisión por mí, por mi familia, por ejemplo, hacer los fondos, los ahorros de reserva que tenga que hacer? ¿Para qué? Y recuerden la pregunta, siempre la vamos a recordar, y la vamos a recordar es para aplicarla, y es, ¿qué ocurriría si todas las personas que yo conozco y que quiero hoy en día tuvieran una reserva suficiente para vivir tranquilos al menos los próximos 6 meses? Que no dependan de ningún tipo de ingreso principal. ¿Cierto que se siente que estaríamos tranquilos? Ok, entonces eso lo podemos construir, y lo que también podemos construir es tomar la decisión de tener diferentes fuentes de ingresos. Sea empresario, sea independiente o sea empleado. Yo tengo la capacidad de armar mi microeconomía y armar un nicho financiero que yo tenga la capacidad de responder a eso que pasa afuera que no pueda controlar, pero yo mis finanzas personales sí las puedo controlar. Lo que pasa es que dependo de tomar decisiones pensando en el mediano y en el largo plazo, porque en el corto plazo, en una semana, nadie arma un fondo para 6 meses. Un fondo de emergencia de 6 meses se arma con disciplina y pensando a mediano plazo. ¿Okay? Entonces es como cultivar ese pensamiento. Lo que sí les digo es que no importa si te ganas 1, 2, 3, 4 o 5 pesos. Lo que yo sí sé es que absolutamente todos podemos construir un fondo de reserva. Es más, el que gana mucho pues tiene más posibilidad de construir fondo de reserva, porque se supone debería quedarle más excedentes de liquidez. Y el que gana menos, pues al ganar menos, pues su fondo de reserva no va a exigir que sea tan grande. Pues al ganar menos, pues el fondo de reserva X, pues más rápido puede llegar también a construirlo. Conclusión, absolutamente todos podemos construir un fondo de reserva. La invitación sí es de que construyo un fondo de reserva y paralelamente puedo también construir más fuentes de ingresos. Entonces mañana vamos a hablar un poco más de esa parte, de cómo hacer la diversificación, y que el próximo bajón me agarre bien vestidito financieramente y no como algunos que nos dimos cuenta que estaban andando sin ropa cuando bajó la marea. Pero hasta antes de que bajaba la marea, pues pensábamos que estaban supremamente bien, y resulta que los números financieros nos están mostrando otras cosas. Entonces la gran pregunta para ti hoy también es, ¿cómo te va a agarrar el próximo bajón? ¿Va a ser un momento de oportunidad para ti o va a ser un momento de preocupación porque no tomaste los correctivos necesarios? Va a depender de las decisiones que tomes exactamente a partir de hoy. Entonces, para ir cerrando, es momento de diagnóstico, de aprendizaje, de rediseño y de acción. Ese es el proceso para asimilar este momento y sacarle el mayor provecho en términos financieros. ¿Listo? Es momento de diagnóstico, que es lo que hemos hecho hoy, de aprendizaje, que es también lo que hemos hecho hoy, de rediseño, es comenzar a pensarlo hoy, y mañana vamos a dedicarnos más a rediseño y acción, porque vamos a ver las estrategias de cómo prepararme, cuáles son los caminos que puedo comenzar a tomar hoy, tanto para tener estabilidad financiera en la forma en que administro el dinero de aquí en adelante, y qué puedo hacer para que justo en este momento también pueda comenzar a prosperar y a generar múltiples fuentes de ingresos exactamente desde allí, desde donde estás. ¿Listo? Entonces, pues esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Vamos a cerrar aquí, dejar de compartir. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y estoy segurísimo que va a ser un tema en el cual podemos estar conectados. Incluso tengo, si quiere me pueden mandar un correo a misactivosfinancieros@gmail.com, y hay un diagnóstico que les puedo compartir para que cada uno haga un test y determine de una manera autónoma cuál es su índice de vulnerabilidad financiera actual, y según ese índice de vulnerabilidad financiera actual, yo poder tomar decisiones desde hoy,
pero ya viendo el resultado, como cuando voy donde el médico, y uno dice, bueno, ¿y qué será que hago para estar mejor de salud? Pues puedo tener ya hábitos que me muestran que estoy en una buena situación de salud. Sin embargo, si yo puedo tener un escáner, yo me puedo hacer unos tags, o yo me puedo saber exactamente cómo estoy por dentro, pues financieramente también es importante que veamos cómo estamos por dentro. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Vamos a ver entonces las estrategias de cómo actuar financieramente de una manera inteligente y sabia justo desde este momento para que a partir de ahora y en lo que se venga podamos construir finanzas de una manera total y completamente tranquila. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias. Aquí.